Bien, buenas noches. Ya prontamente vamos a dar inicio a nuestro en vivo de hoy. En la noche de hoy vamos a conversar con la doctora Saco, quien es médico geriatra. Vamos a conocer un poco sobre esta importante especialidad, cuál es el rol que juega el médico geriatra, cuáles pacientes y bajo qué condiciones eh, tiene que intervenir el médico geriatra y, y en fin, conocer un poco sobre esta especialidad que en los últimos años ha tomado mucho auge y ha sido, los geriatras han sido un aliado muy importante para el manejo multidisciplinario de los pacientes envejecientes y con ciertas condiciones eh, de salud que ya la doctora Saco más adelante nos va a explicar con más detalles. Vamos a esperar que la doctora se conecte para eh, dar inicio. Gracias, Salas. Igual, un abrazo. Tienes que ponerte en la lista. Bueno, estás en la lista de espera. En la lista de espera para un próximo live. Para hablar hablar contigo sobre tu especialidad. Bien, esperando que la doctora Saco pueda entrar, pueda conectarse, pueda compartir. Ya vi que ya se conectó. En breves momentos iniciamos la conversación. Fran, hola. Recuerden que si tienen alguna duda, a medida que vaya surgiendo a medida que se vaya dando la conversación, la pueden ir haciendo. Que no te gusta hablar. Hola, hola Saco. Hola, hola. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Y tú? Bien, gracias a Dios. ¿Me oyes Bueno, y me ves bien? muy bien. ¿Y a mí? Sí, todo bien. Bien, darte las gracias y las buenas noches. Las gracias por aceptar nuestra invitación. Nosotros tenemos esta modalidad para tratar de llevar un mensaje positivo sobre la salud a nuestros seguidores, con médicos jóvenes, médicos que entendemos que están haciendo una buena labor y sobre todo de la gente de confianza de uno. En el día de hoy ya yo Gracias. había dado la introducción de que íbamos a hablar sobre el rol del médico geriatra, conocer un poco de esa especialidad, y nuevamente darte las gracias e iniciamos de una vez. Doctora Saco, médico geriatra. Médico geriatra, laboro en Puerto Plata, en el Centro Médico Burnigal, a la orden para toda la comunidad de Puerto Plata. Bien. Saco, ¿en qué consiste la geriatría? Para que le expliques a muchos seguidores que tanto tú y yo tenemos que no son relacionados al sistema de salud. Ok. El médico geriatra es el médico encargado de prevenir, diagnosticar, tratar y rehabilitar las enfermedades en el adulto mayor. Entonces, es el médico que puede ver todo un conjunto de cosas en el adulto mayor, no solamente las enfermedades, la parte social, psicológica, afectiva y así como la gente lleva los niños al pediatra, se llevan los adultos mayores al geriatra.
Cuando tú dices adulto mayor, ¿cuál es el rango de la frontera para decir adulto mayor? Bueno, realmente podemos ver al adulto mayor desde los 65 años. Hay casos excepcionales de ciertos criterios geriátricos que lo podemos ver con menos edad. Pero para eso tenemos que hacer una evaluación integral donde vemos la parte cognitiva, vemos la parte afectiva o psicológica, social y también las enfermedades que pueda Eh, tener esa persona. Tú te formaste en el Hospital Cabral Ibáez, donde ya hace unos años está la escuela de geriatría. La Eh, primera del país. la primera escuela del país, buena aclaración. ¿Qué, o sea, qué tiempo dura la geriatría para formarse aquí? Son 4 años. Los 2 primeros años se dividen entre medicina interna y todas las subespecialidades de medicina interna y 2 años ya en el departamento de geriatría. Cuando decimos subespecialidades, es que se pasan 2 años rotando por nefrología, gastroenterología, hematología, cardiología, Psiquiatría. para que las personas entiendan. ¿Qué subespecialidad puede hacer un geriatra? O sea, luego que eres geriatra, ¿qué subespecialidad puedes hacer? O puede hacer, ¿cuál existen? Aquí en el país no hay disponibles, pero fuera del país sí se puede hacer neurogeriatría y cardio para geriatría también. Bien. Hay ciertas condiciones que hacen que sea necesario la evaluación de un paciente por el geriatra, aparte de la edad. En nuestro medio, ¿cuáles son las más frecuentes? La pérdida de memoria, el motivo número uno de consulta, la pérdida de Independientemente de la memoria, edad, independientemente del rango de edad. independientemente de la edad. Ujú. El encamamiento, la depresión, un motivo de consulta también las úlceras por presión, esas son las principales que vemos. Y no solamente, o sea, eso es independiente de la edad. Y esas son las principales por las que nos llaman para una visita domiciliaria o llegan por la clínica. Eh, Mencionaste un término muy interesante, qué bueno que los expliquemos, que tú lo expliques, lo de la visita domiciliaria. Aparte del trabajo de ustedes, aparte de tu consulta en tu consultorio, de ver pacientes ingresados, también los geriatras tienen una, digamos, una rutina dentro de sus servicios de hacer visitas domiciliarias. Sí, se le ofrece el servicio de visita domiciliaria a todos los adultos mayores que no puedan trasladarse a un centro de salud. Por ejemplo, porque están en cama y ya no caminan, porque tienen una demencia y en la sala de espera se pueden desesperar o desorientar. También porque lo elija el familiar. Ahora con la pandemia de la COVID-19, muchas familias han entrado en pánico y prefieren que el médico vaya a la casa y no exponer a su adulto mayor en el pasillo de consulta. Antes, cuando estábamos en la universidad y al principio de la especialidad, o digamos de la primera década del año 2000, se sabía del Alzheimer, pero era muy complicado como diagnosticar, o sea, como afirmar, ese paciente tiene Alzheimer. Ya a medida que se ha ido desarrollando métodos de estudio, que hay más, digamos, más conocimiento por los neurólogos, por los geriatras, ya es más fácil hacer un diagnóstico, digamos, en poco tiempo de evaluar el paciente o de tratar el paciente. Hablan un poquito porque entendemos que la cantidad de pacientes con Alzheimer es muy alta en nuestra población y creo que todos conocemos a alguien cercano con Alzheimer. Yo digo que para mí es la peor enfermedad que puede haber. Para mí, a título personal, es la Sí.
por enfermedad. Primero, porque tú tienes un familiar que tú quieras y que no te conozcan, que no sepa si comió, que no sepa si se bañó. Y segundo, que ese familiar se puede salir y extraviarse. Eso para mí es algo peor que la diabetes, para mí a título No, personal. Yo lo viví con un y, familiar muy cercano, el grado de deterioro que vivió con una no, abuelita mía. y cómo afecta a la familia, o sea, no solamente afecta al paciente, o sea, todo su entorno, sobre todo a los cuidadores del paciente. Bueno, lo primero es que la enfermedad de Alzheimer no es exclusiva del adulto mayor. Eso es lo primero. Puede aparecer en edades tempranas. Lo segundo es que no es el único tipo de demencia. Hay más de, para poner un número, más de 3 tipos de demencia. Después de la enfermedad de Alzheimer, la más diagnosticada es la demencia vascular, que se ve mucho después de los eventos cerebrovasculares. Pero ya cada demencia es un tema aparte. Entonces, actualmente, aparte de las pruebas neurocognitivas que hacemos en consulta, de la neuroimagen, también tenemos biomarcadores. Se toma la muestra y se envían fuera del país. Hay un laboratorio aquí que las recibe. En nuestra escuela de geriatría, con el doctor Medrano, se han desarrollado varios estudios tomando muestras de biomarcadores, de APOE, eh, que han sido publicados en varias revistas y también en congresos. Realmente, la enfermedad de Alzheimer, como tú dices, es una de las enfermedades más catastróficas, no solamente por el deterioro del paciente, sino cómo afecta a su entorno, a la familia, a quien lo cuida, que puede desarrollar síndrome del cuidador. También eso es otro tema aparte. Y aparte de todo, uno ver cómo se deteriora ese paciente, no solamente mentalmente, sino físicamente. El doctor Medrano, nuestro querido profesor, tiene que ser una de las personas de Latinoamérica que más conocimiento sobre Alzheimer tiene, porque él es investigador Sí. y fue de los pioneros en tratar y diagnosticar esa enfermedad aquí en República Dominicana y en el área del Caribe. Sí, Nosotros debemos de sentirnos orgullosos de haber sido alumnos del doctor Martín un Medrano. honor para Sí, mí. es un honor, yo lo digo con mucho orgullo que fui alumno del doctor Medrano, incluso fue asesor de mi tesis de nefrología, recuerdo. Una persona con muchos valores, aparte de lo profesional, con muchos valores humanos y para mí, aunque no sea geriatra, es un honor haber sido alumno del doctor. Pero Antes de pasar... te toca trabajar de cerca con los geriatras. Sí, sí, sí. Sí, esa parte ahorita vamos a abundar un poquito sobre cuando hablemos de algo de la medicación y eso, que es muy diferente. Nosotros que tratamos adultos, ya para tratar a un geriatra con la medicación y eso, tomando en cuenta la masa muscular y lo de la depuración de creatinina. Antes de pasar a lo que te iba a preguntar, hay una pregunta en el aire. La doctora Flores nos pregunta en qué se caracteriza el síndrome del cuidador. El cuidador puede presentar eh, cansancio al cuidar a un paciente dependiente, no solamente con demencia, un paciente que sea dependiente, sobre todo cuando ese cuidador no tiene ayuda y está fijo cuidándolo, ese cuidador no sale, se va a deprimir, se va a estresar, puede maltratar a la persona que cuida y aparte de todo eso, también puede entrar en algún trastorno psiquiátrico, no solamente depresión, alguna psicosis. Es muy florida la clínica y uno lo puede notar cuando llega a la consulta. Bien. Mencionaste la demencia vascular. Tenemos que hablar algo sobre eso porque nuestra población tiene una gran cantidad de pacientes hipertensos, diabéticos, obesos, fumadores y de pacientes que ya han tenido eventos tanto cerebrovasculares como cardiovasculares. Me imagino que eso se da por una falta de flujo
sanguíneo al cerebro por un tiempo persistente, para que nos hable un poquito de eso. La demencia vascular, como tú dijiste, por disminución del flujo sanguíneo, puede aparecer en esos pacientes hipertensos con diabetes, pacientes que han sufrido ACV, o sea, derrames cerebrales para que entiendan. ¿Y qué pasa con esos pacientes? En nuestra cultura, todo el que pierde memoria le dicen que tiene Alzheimer y no es así. Ese paciente, aunque pueda tener enfermedad de Alzheimer combinada, porque las demencias también pueden estar combinadas, puede haber demencia mixta, también puede ser previa a la enfermedad de Alzheimer, o sea que después la desarrolla. Pero eso ocurre generalmente cuando hay eventos cerebrovasculares y es la segunda demencia más diagnosticada. También puede ocurrir por una obstrucción en el flujo carotídeo aquí. A veces los pacientes me preguntan, doctora, ¿por qué usted me manda a hacer un Doppler carotídeo? Y es por eso, tengo que ver cómo está el flujo. En consulta tuvimos un caso de un señor con un nivel educativo sumamente alto, hizo un cuadro súbito de desorientación. Aparte de que tuvo un evento isquémico, tenía una placa que obstruía en un 85% la carótida derecha. Y se llevó a cirugía, mejoró bastante, pero o sea, sigue con deterioro cognitivo leve. Bien, importante que tú nos orientes. Si tiene el Alzheimer y otras demencias tienen un componente hereditario muy de peso, aunque todavía los estudios genéticos en muchísimas enfermedades todavía estamos en pañales, pero ¿qué señales yo puedo percibir temprano de que mi familiar esté dando señales de demencia o de que va a padecer demencia? Repite mucho las ideas, una misma idea. Le puedes decir algo ahora y no lo recuerda, pero sí recuerda cosas del pasado. Puede perder, por ejemplo, las llaves, el control con facilidad, no sabe dónde ponen las cosas, pierden dinero, se pueden perder, puede que no recuerden ciertas personas, aunque las ven frecuentemente, pero también tenemos que hacer una evaluación neurocognitiva. No porque yo esté diciendo que tienen eso, den por hecho que esa persona tiene Alzheimer. ¿Okay? Eh, ¿Qué yo puedo hacer? Por ejemplo, en mi caso, que una tía abuela mía padeció de Alzheimer. Si yo quisiera prevenir, dicen que hacer ejercicios matemáticos, los crucigramas, los sudoku, ¿qué podemos hacer la generación más joven que ha tenido familiares, o que no ha tenido, sino que pudiera tratar de evitar o de prevenir eso? ¿Qué medidas puede tomar? Lo primero que nos recomiendan las guías es controlar la diabetes, la hipertensión y la depresión, porque la depresión es un factor de riesgo para desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Estas tres enfermedades son factores de riesgo. Eso es lo primero. Segundo, llevar una alimentación saludable, realizar actividad física, sobre todo ejercicio cardiovascular. Por ejemplo, para los adultos mayores sanos, recomendamos 150 minutos a la semana, normal. Pueden comenzar con eso. Abandonar hábitos tóxicos o reducirlos lo más que puedan, como el cigarrillo, el alcohol y otras drogas. Eso principalmente. Desde ahora podemos cuidarnos y prevenirlo, sobre todo haciendo actividad física y controlando las enfermedades crónicas no transmisibles. Hay una película que se la recomiendo, se llama The Father, con Anthony Hopkins. Él ganó el Oscar, el último Oscar al mejor actor lo ganó él con esa película. Él padece de Alzheimer. Eh, Muy buena película y muy buen papel hace él ahí. La pueden Y hay, buscar y ver. hay otra también reciente que se llama La vida en sí, con Sofía Loren, que también da un cuadro lindísimo
y muy, muy real de cómo se comporta el paciente con la enfermedad del Alzheimer. Y tú mencionaste algo ahí que puede traer mucha controversia. Eh, Hay mucha gente que padecen de diferentes depresiones sin saberlo. Yo entiendo que cada ser humano en algún momento de su vida debe de hacerse una evaluación psicológica, independientemente tenga o sepa que tiene algún tipo de depresión, que son muchísimas. Preguntan enfermedades renales, por ejemplo, el adulto mayor que va a hemodiálisis con el deterioro cognitivo. Bien. Eh, sí, está descrito que el paciente en hemodiálisis presenta deterioro cognitivo por varias razones. Una razón es los niveles de urea, o sea, un paciente que mantenga niveles de urea elevados o también que mantenga otras toxinas urémicas que no se miden con frecuencia, Ujú. pudiera presentar deterioro cognitivo, está relacionado. Y también son pacientes con mucho daño vascular, contribuye lo que la doctora explicó muy bien sobre la demencia vascular. O sea, hay una combinación en los Más, pacientes exacto. de hemodiálisis principalmente y también de diálisis peritoneal, porque hay toxinas urémicas que no se eliminan del todo a través de la hemodiálisis o de la diálisis peritoneal, pero también hay de esas moléculas que no la medimos. No tenemos los reactivos para hacer su medición. Eh, el paciente polimedicado. Yo recuerdo que cuando estábamos en la residencia, eso era uno de, los de los parámetros que ustedes le ponían el cotejo. Paciente La polimédico, polifarmacia. la polifarmacia. Háblanos un poco de eso con relación a la geriatría. Sí, es uno de los síndromes geriátricos. Se considera polimedicado si ya tiene 5 medicamentos o más. ¿Ok? Pero generalmente son personas que tienen más de dos enfermedades, hipertensión, diabetes, que tienen cardiopatía isquémica. Entonces, tú vas sumando medicamentos, o sea, tiene la indicación. Entonces, es un síndrome geriátrico, pero también es el dolor de cabeza del geriatra, porque tenemos que buscar combinaciones también que nos ayuden a reducir la cantidad de medicamentos y ver también cómo interactúan un medicamento con otro y evitar que no ocurra una reacción no deseada en el paciente. O que antagonice otro medicamento, que le quite Exacto, el efecto. exacto. Para Eh, eso usamos mucho en geriatría los criterios Stop-Start. Los que son médicos los pueden buscar y utilizar la consulta y ver cuáles medicamentos tienen interacción para que lo usen en el diario vivir, su consulta. el cuerpo, a medida que va pasando los años, después de los 50 años, va sufriendo ciertos cambios que a veces el individuo no lo percibe, pero están ahí. Hay disminución de diferentes eh, funciones o de la capacidad funcional de diferentes órganos, independientemente del individuo padezca una enfermedad, como presión alta, diabetes, van disminuyendo la funcionabilidad, pero el organismo en cierto modo se va adaptando y el individuo no lo percibe en un inicio. Eso sucede con el riñón. También el individuo va perdiendo cierta masa muscular y masa magra, que para el cálculo de los medicamentos eso es esencial. Y ahorita tocamos algo por arribita, pero tú hablaste de que pusiste una comparación de que el geriatra es como si fuera el pediatra de los niños. Pero yo como nefrólogo soy muy cuidadoso cuando me toca ver pacientes de cierta edad con relación a la medicación, porque aunque el paciente me lleve el análisis de la función renal que esté dentro de los parámetros normales del laboratorio, yo sé que es un paciente que ya tiene cierta edad y que tiene disminución de la masa muscular y que el impacto
de un valor de laboratorio es diferente, aunque esté dentro de los rangos normales, en ese paciente que en uno que tenga el mismo valor de laboratorio, pero que sea más joven. Hablan un poquito de eso, con relación a la medicación y también a los líquidos. Más bien cuando el paciente está ingresado, vamos a poner que tenga un cuadro delicado, un paciente adulto mayor. Sí. El paciente cuando llega, que se le hacen las pruebas de hemograma, orina, urea, creatinina, se calcula la depuración de creatinina y tú sabes que eso es directamente proporcional al peso que tenga el paciente. O sea, hay pacientes que no realizan actividad física o no realizaron suficiente en la juventud y pierden mucha masa muscular. Y cuando tú calculas la depuración, aunque tenga 0,5 o 1 de creatinina, te va a dar bajito, además de la edad cuando se hace el cálculo. Entonces, para nosotros es sumamente importante hacer un cálculo y dar la dosis adecuada de antibióticos, de analgésicos, sobre todo, para ayudar al riñón de que pueda funcionar. Inclusive hay antibióticos que no se dan diario, dependiendo de la depuración de creatinina, que tú tienes que darlo cada 48 horas o que tienes que darlo una sola vez al día, porque el riñón del paciente no lo va a aguantar, o sea, en palabras llanas. Y, por ejemplo, para nosotros es un dolor de cabeza con las artralgias del adulto mayor, que siempre se quejan de dolor, pero entonces, para tú calcularle la analgesia o un antiinflamatorio, y además de eso, que tomen el adecuado, porque no pueden tomar cualquier antiinflamatorio. Bien. Y realmente es sumamente importante para nosotros saber la depuración de creatinina de cada paciente. Con los líquidos, ya como hay cambios en todos los sistemas, sobre todo en el corazón, o sea, tengo que ver la cantidad de líquido que le voy a administrar al paciente y la velocidad en que lo voy a administrar. Yo tengo una anécdota. Cuando yo llegué a trabajar a Puerto Plata, que salí de la residencia, me llaman por una paciente y casualmente es la madre de un amigo. Y ella me decía, ay, si me ponen un suero, yo me voy a mejorar. Digo yo, pero es que usted no hay que ponerle ningún suero. Eso no es así. Sí, sí, sí. Entonces, hemos ido cambiando un poquito el chip de que los pacientes se mejoran con un suero y sobre todo si tienen vitamina. Complejo Es B. complejo B. Entonces, hasta que no pasa completo, o sea, no están tranquilos. Entonces, después viene sobrecargado, con dificultad para respirar y se complican más los cuadros. Pero eso sí, siempre calcular todo en el adulto mayor. Al igual que mis queridos pediatras, que son los que más se parecen a los geriatras, hacen también el cálculo con los... Siempre los extremos de la vida, las enfermedades son más agresivas en los muy niños y en los más viejitos. En el paciente que no está ingresado, adulto mayor pero que no está ingresado, ¿qué tipo de alimentación se recomienda basada en nuestro clima, viendo que es un país tropical? ¿Qué alimentación que recomiendan los geriatras? Bueno, recomendamos lo que es una alimentación balanceada, que reciba el aporte necesario de proteínas, de fibras, de carbohidratos, de una buena hidratación, dependiendo de lo que pueda tolerar su corazón. Y muchas veces nos apoyamos también de una interconsulta con nutrición, hasta en la casa. Hay nutriólogos que pueden darnos apoyo porque hay pacientes que necesitan alimentaciones especiales por un ACV previo, que queda con una dificultad para tragar, una disfagia, y tenemos que poner una sonda nasogástrica o una sonda de gastrostomía y necesita un apoyo nutricional distinto. Pero más que esto, eh, siempre hablar con el familiar y entrenarlo de cómo dar, porque hay que valorar la textura de la comida, la cantidad. Uno de los motivos de consulta es que no quieren comer. Ay, doctora, papá no quiere comer, mamá no come.
Pero ¿qué pasa? Ya tiene 80 y tantos años, más de 90, la digestión es más lenta y se va a saciar muy fácil. Entonces lo que tenemos que buscar la forma en que coma una cantidad reducida, pero para aumentar frecuencia, Y ¿entiendes? con ciertos Y suplementos también. exacto, ciertos suplementos, o sea, podemos dar suplementos vitamínicos, hay suplementos proteicos y hay que buscar el más adecuado tomando en cuenta de cómo funciona su hígado, su corazón y sus riñones. O sea que el paciente ya geronte, no podemos pretender que coma el plato de arroz que se comía. Yo vi una paciente la Exacto. semana pasada con 91 años y a la señora, a la hija, le preocupaba eso, pero quien la cuidaba era otra persona y me dijo, doctor, ella come varias veces al día, poca cantidad, pero come. Y yo le dije, mire, eso es normal, ya una gente de esa edad no podemos pretender que se coma la cantidad en una porción o en una sentada, como decimos nosotros, Ujú, que se comía cuando tenía 50 años. exacto. Eso es Entonces, algo, mira, también hay que tomar en cuenta que muchos pierden piezas dentales, sí. que hay alteraciones de la articulación temporomandibular, que hay cambios en la lengua y las papilas gustativas, que no van a percibir los sabores igual. Entonces, hay que buscar qué es lo más adecuado, porque, por ejemplo, si tienen problemas para masticar, tú no le puedes poner un bistec, Ni porque va con a ser muy con duro, tampoco. ni con. Entonces, hay que ver cuál es la textura adecuada para él. Pregunta que en pacientes geriátricos muy frágiles con alguna patología crónica dolorosa, ¿se prefiere el uso de AINES o el uso de opioides? ¿Cuál sería la primera elección? Bueno, la primera elección sería el AINE, pero hay que calcular la dosis y cuál es el más adecuado de todos los que hay. Un punto importante para que se lleven en la consulta es que hay que ver el riesgo vascular, cardiovascular y también el de sangrado gastrointestinal. Una pista, un consejito. Si el paciente tiene un alto riesgo de sangrado gastrointestinal, se le agregarían inhibidores de la COX-2. Ahora, si hay un alto riesgo vascular, el naproxeno sería el más adecuado. Y cuidar el riñoncito también. Hemos visto Exacto, con pacientes la dosis. con fallo renal importante por uso de AINES. El Sí, doctor Elvin Matías, que llegó tarde, a él le debe de beneficiar esta conversación porque ya está casi siendo un adulto mayor. Eh, también los opioides se convierten en una opción, ya después que se han intentado varias cosas, sí podemos poner opioides. Y también en el manejo de dolor crónico se pueden usar antidepresivos, bien. así como se usan para el Alzheimer. Esos pacientes que ya tienen varios medicamentos prescritos por el geriatra, que pudiéramos combinar antidepresivos, como mencionaste, opioides, aparte de lo que puedan utilizar previamente. ¿Qué tips debe de tener el cuidador? El cuidado, lo primero, y que usamos mucho los dominicanos, todo, que por ejemplo, ese paciente depende de su cuidador. Lo bañan, lo cambian, lo desayunan y le dan todos los medicamentos juntos. Yo siempre le digo, nunca den medicamentos juntos. Si vas a dar el antihipertensivo en la mañana, espera por lo menos una hora y das, vamos a poner el antiagregante, una aspirina, un clopidogrel, o se la da con el almuerzo. O sea, dividir las medicaciones, porque si hay alguna interacción entre medicamentos, tú no vas a saber entre cuáles son. A veces a mí me toca ver pacientes adultos mayores con necesidad de diálisis. Y yo soy muy partidario a ver lo que hacía el paciente previo al problema actual. Por ejemplo, si se bañaba solo, si comía solo, si se cambiaba solo, si era una persona que aunque necesitara asistencia para actividades personales, pero por ejemplo caminaba, o sea, no es lo mismo un paciente encamado a un paciente que haya que hacerle todo. Eh,
¿Cómo valoramos esa parte desde el punto de vista geriátrico? Bueno, eso que tú dices, que mencionas ahora, es el índice de Bartel para medir la dependencia de ese paciente en las actividades básicas de la vida diaria. Entonces, medimos eso, las instrumentales, la parte cognitiva, son diferentes escalas. En la residencia, el doctor Medrano siempre nos decía, recuerden que el geriatra debe saber qué no hacer sabiendo lo que hay que hacer. Entonces, medimos el grado de dependencia, el grado de deterioro cognitivo del paciente, si es leve, moderado o severo, para darle el tratamiento adecuado. Porque, o sea, si el paciente ya está en cama, depende de un cuidador para bañarse, para comer, no va a tener la misma consideración de aquellos adultos mayores que todavía son completamente funcionales y en mi caso yo tengo pacientes que trabajan, que tienen sus negocios. O sea, tú no vas a tener la misma consideración. Entonces, vamos a poner que el paciente califique o no por la parte funcional después de hacer una evaluación geriátrica integral o por la parte cognitiva para un procedimiento. Muchos pacientes tienen que valorarse, muchos pacientes geriátricos te toca valorarlo con un equipo multidisciplinario. ¿Cuáles son las especialidades más frecuentes con las que se debe de formar el equipo médico? Cardiología, endocrinología, nefrología, gastroenterología y neurología también en muchos casos. Nutrición, en Y casi nutrición. todos los casos se maneja con nutrición. Los geriatras estamos capacitados para tratarlo todo en el adulto mayor, todo. O sea, usted puede ir al geriatra y en este país hay dos escuelas de geriatría excelentes que usted puede llevar a su adulto mayor y cada colega va a manejar perfectamente su adulto mayor, todo, la hipertensión, la diabetes, la depresión, cualquier enfermedad que tenga, lo va a tratar bien. Si el paciente amerita que lo vea otro especialista, él lo va a referir o va a hacer la interconsulta. Eso sin miedo. En países desarrollados vemos los asilos, incluso pacientes teniendo, individuos teniendo familiares, pero el mismo Estado entiende que es más beneficioso y obviamente más barato para ellos, un paciente que se pasó la vida entera trabajando, que está pensionado, tenerlo en un centro de cuidado, asistirle los medicamentos, tenerle asistencia médica y trabajador social y que acudan a sus citas. Aquí de eso estamos muy lejos, pero explicar un poco sobre los albergues y el papel que juegan ustedes los geriatras. Bueno, eh, aquí debería haber geriatras en todos los asilos. Muchos están, esos puestos están ocupados por otros médicos, médicos generales, familiares, que también lo pueden hacer, no es que no, pero se debería tener un geriatra. Aquí en el país hay muchos geriatras ya. Para evaluar los pacientes, las enfermedades que tengan, si el paciente amerita un ingreso, hay asilos que tienen áreas de internamiento. Y es un manejo también un poco diferente porque los pacientes institucionalizados en estos asilos pueden presentar infecciones atípicas y el médico geriatra está entrenado para manejar ese tipo de patologías. Y no solamente esas infecciones, o sea, van apareciendo los síndromes geriátricos y el geriatra los puede manejar. No solamente aquí en República Dominicana tenemos la deficiencia en los asilos, es un problema que tienen más especialidades, no tenemos centros de asistencia crónica, o sea, tenemos solamente hospitales de agudos y es un nivel de atención que sí necesitamos, porque, por ejemplo, hay cuadros de pacientes que no se solucionan ni siquiera en una semana. Y
y ahí también el geriatra juega un rol muy importante para el seguimiento Cuando de crónicos. en esos países países del primer mundo, países desarrollados, eso que tú mencionaste de los cuidados crónicos, o sea, ustedes recomiendan que vaya un paciente ahí, aunque vuelva otra vez al hogar, o sea, Sí, tú tienes la oportunidad de decirle, reunirte con los hijos de un paciente y decirle, mire, lo que más le conviene al paciente es que vaya a ese centro. Eso está dentro del manejo de la geriatría. sí, inclusive en ese centro se le da rehabilitación, fisiatría los ve con el terapeuta y se le da rehabilitación, por ejemplo, con las fracturas de cadera, con cuadros de insuficiencia cardíaca o postquirúrgicos de cirugía vascular. Son muchos los cuadros que ameritan una estancia hospitalaria más extendida y que en un hospital de agudo tú no lo puedes hacer. Lamentablemente, la percepción que tenemos en nuestro país del asilo es que cuando no queremos Que lo atender abandonan. a nuestros familiares, cuando los desahuciamos. Y realmente la finalidad de los asilos o de los albergues no es esa. Es lo que tú dices, el cuidado crónico. Hay pacientes que ameritan un cuidado crónico o de larga estancia que no se percibe o no tenemos el alcance en una clínica o en un hospital público. Ujú. Hablando de asilos, hay otra película. Otra cosa también que no tenemos, bueno, sí, aquí hay poquitos, pero no tenemos aquí, por ejemplo, en Puerto Plata yo no tengo hospital de día, donde el paciente recibe terapia, consulta, trabajo social y tiene un personal de enfermería también a su disposición. Hospital de día, eso es que yo voy al trabajo, llevo a mi familiar y lo recojo en la tardecita. O el Estado le proporciona el transporte. Es como la Nosotros, estancia infantil, sería cuidado para adultos mayores. Es una sí, buena, sería una buena iniciativa que pudiéramos contar con esos servicios. nosotros tuvimos la oportunidad, estando en la residencia, de conocer en Costa Rica el Hospital Geriátrico Nacional, el Blanco Cervantes. Tenían todos los niveles de atención geriátrica, desde hospital de agudos, de crónicos, hospital de día y visita domiciliaria. Hermosísimo trabajo y a mí me encantaría que en algún momento este país pudiera tener un hospital de referencia nacional para los adultos mayores. Bien. Te iba a decir ahorita, cuando estábamos hablando de los asilos, que hay una película también que le voy a recomendar que la vean. Está en Netflix, se llama La Gente Topo. Es una película chilena, me parece. Muy bonita. Buenísima, Muy buenísima. bonita. El que no la ha visto, tenga la Tiene que verla. oportunidad que vea esa película. Y sobre todo, si tienen sus familiares todavía con vida, vean esa película. Se las recomiendo. Eh, Saco, darte las gracias. Yo creo que hemos abordado lo básico, lo más importante sobre esta tan importante especialidad. Yo decía al principio, antes de tú conectarte, que la geriatría se ha vuelto una herramienta, o sea, ustedes son unos aliados sumamente importantes para el manejo multidisciplinario del adulto mayor, porque, como tú bien explicaste, todas las medidas que hay que tomar, cálculo de medicamentos, cálculo de líquidos, las medidas generales, el cuidado reciente o más temprano luego que el paciente va de alta. Eso es sumamente básico para que el paciente no haga una recaída. Entonces, la geriatría es una especialidad muy, muy importante. Sí. Yo antes de terminar, quiero exhortarles que cuando vean a un adulto mayor o que no sea tan mayor, que lo vean con cambios en la personalidad, en el comportamiento, que se le olviden las cosas. No den por hecho que eso sea por la edad, porque por la edad no se pierde memoria. Debe haber una causa para que se pierda memoria. Porque muchas veces ese paciente, el familiar dice que es por la edad, no se investiga y nos llega demasiado tarde a la consulta, cuando a veces no tenemos nada que hacer. A veces es un trastorno de tiroides, a veces es una depresión que no se manejó
o se manejó mal y podíamos tal vez brindarle A un tiempo. tratamiento a tiempo y eso siempre vayan a consulta. Bien. ¿Dónde las personas pueden contar con tu servicio y tus redes sociales? Yo laboro en el Centro Médico Burnigal, el consultorio está en el edificio más nuevo que ellos tienen, que es el Centro de Consultas Ambulatorias, ahí yo estoy desde las 9 de la mañana. También en el mismo edificio del centro médico para los ingresos y por la emergencia, siempre estamos de servicio. Y pueden contactarme por mi Instagram, doctora Taco E, también en Facebook, y me pueden llamar también a mi teléfono. Bien. Saco, darte las gracias nuevamente. Entiendo que fue muy interesante. Logramos el objetivo con esta conversación y luego vamos a hacer una segunda parte de esta conversación para seguir conociendo más y recibiendo más información sobre medidas que tenemos que tomar para el adulto mayor. Muchas gracias, de verdad que sí. Gracias a todos los que se conectaron. Pasen buenas noches y decirles que en unos minutos va a estar colgado en nuestro canal de YouTube este video. Si no lo pudieron ver, para que lo puedan ver completo. Buenas noches y gracias, doctora Gracias. Cecilia Alejandra Saco. Gracias a ti por la invitación. Bye. Y nos falta otro live. Está bien. Bye. Gracias. Bye. Bye.